Miracle is the way things ought to be. Alexander Magno no fue simplemente un conquistador. Se convirtió en algo mucho más raro, un símbolo, un arquetipo. Y quizás por eso, más de 2000 años después, la gente sigue llamando a sus hijos Alex, Alexander, Alexander, Alejandro o Alexandro. Cuando un nombre sobrevive durante siglos y atraviesa civilizaciones completamente distintas, normalmente significa que la humanidad siguió asociándolo con algo poderoso. Lo interesante es que Alejandro no es recordado como la mayoría de los conquistadores. Incluso personas que saben muy poco de historia suelen describirlo de otra manera. No solo como un guerrero, sino como alguien inteligente, estratégico, cultivado. Alguien curioso por otras culturas. Claro, parte de su historia se volvió legendaria con el tiempo. Muchos relatos fueron escritos mucho después de su muerte. Pero, incluso entre el mito y la realidad, algo permanece. La imagen de un hombre extraordinario. Una combinación poco común de inteligencia política, visión estratégica y comprensión psicológica. Y aquí empieza la verdadera pregunta de este video. ¿Qué pasaría si alguien como Alejandro viviera hoy? No necesariamente Alejandro mismo, sino una persona con la misma disciplina, la misma ambición, la misma capacidad de entender a las personas, la cultura y la estrategia. Porque sinceramente, creo que alguien así en 2026 sería casi imparable. Y la razón es simple. El mundo moderno está diseñado para expandirse. Alejandro conquistó Grecia, Egipto, Persia y parte de India antes de los 33 años. Mientras tanto, hoy muchas personas a esa edad todavía intentan recuperar su capacidad de concentración, intentan dejar de distraerse, intentan descubrir qué quieren realmente de la vida. Y no digo eso para juzgar. La vida moderna fragmenta la atención constantemente, con notificaciones, algoritmos, estimulación infinita, demasiadas direcciones al mismo tiempo. Por eso, hoy el enfoque profundo se volvió algo raro. Y precisamente por eso se volvió tan poderoso. Pero lo más interesante de Alejandro no era solo la conquista militar. Era su manera de acercarse a otras civilizaciones. No simplemente invadía territorios y seguía avanzando. Estudiaba culturas. Adoptaba parte de ellas. Aprendía incluso de quienes debían ser sus enemigos. Y mucha gente a su alrededor no entendía eso. Todavía pensaban de forma más simple. Ganar, controlar, dominar, seguir avanzando. Pero Alejandro parecía comprender algo más profundo. Las personas cooperan más fácilmente cuando se sienten respetadas. Y honestamente esa idea parece más moderna que antigua. Sin embargo, ahí aparecía también uno de sus mayores límites. Alejandro evolucionaba más rápido que quienes lo rodeaban. Sus soldados podían seguirlo físicamente, pero no mentalmente. Y eso terminó siendo un problema enorme. ¿Por qué? Un imperio no es solo territorio. También es transmisión. La capacidad de transmitir una visión a otras mentes humanas. Y Alejandro tenía herramientas para hacer eso a gran escala. No tenía internet, ni medios globales, ni comunicación instantánea, ni educación online, ni distribución masiva de ideas. Ahora imagina a alguien con las cualidades de Alejandro, pero con infraestructura moderna. Con tecnología, con medios, con redes globales. Una persona así no solo podría conquistar territorios, podría influir psicológica y culturalmente sobre millones de personas.
Podría construir sistemas, audiencias, empresas, estructuras educativas internacionales. Y quizás eso fue exactamente lo que faltó en su época, porque cuando Alejandro murió, gran parte de lo que construyó se derrumbó rápidamente, no necesariamente por debilidad militar, sino porque su visión nunca fue transmitida completamente. Y aquí es donde las cosas se vuelven incómodas para el mundo moderno, porque hoy tenemos exactamente las herramientas que Alejandro nunca tuvo. Podemos comunicarnos globalmente, aprender idiomas, acceder a otras culturas desde un teléfono y crear influencia desde una habitación. En cierto sentido, los seres humanos modernos tienen más potencial de expansión que cualquier civilización anterior. Pero existe una paradoja. Tenemos más herramientas que nunca y muchas personas se sienten más dispersas que nunca, más distraídas, más dependientes de la estimulación constante. Y quizás por eso tanta gente nunca construye algo realmente significativo, porque una afición sin estructura sigue siendo solo una fantasía. Al final todo vuelve a una sola cosa: la dirección. Un deseo se convierte en visión, la visión se convierte en un plan, y el plan se convierte en acciones repetidas. Así es como ocurre realmente la conquista, no en un momento dramático, sino a través de repetición enfocada a lo largo del tiempo. Y sinceramente esa es también una de las razones por las que creé estos canales. Insight Inglés, Insight Español, Insight Árabe y Insight Turco. Todavía son pequeños, todavía están creciendo, pero la idea detrás de ellos es la expansión. Usar herramientas modernas para conectar instantáneamente con diferentes culturas y distintas partes del mundo. Y por eso también creo que aprender idiomas es tan importante. Porque los idiomas no son solo herramientas de comunicación, son puertas hacia otras formas de pensar. Y ni siquiera necesitas hablar perfectamente para empezar a expandir tu mundo. A veces bastan unas pocas palabras, un pequeño esfuerzo, y de repente otra cultura deja de sentirse lejana. Tal vez esa sea la verdadera lección. Alejandro Magno probablemente nació demasiado temprano. Tenía la disciplina, la visión, la ambición y la mente estratégica, pero no tenía la infraestructura. Nosotros sí tenemos la infraestructura. Lo que muchos perdieron fue el enfoque. Y quizás el verdadero desafío moderno ya no es la falta de oportunidades. Tal vez el verdadero desafío sea desarrollar suficiente concentración para aprovechar las oportunidades que ya nos rodean. Porque si alguien con la disciplina y la visión de Alejandro pareciera hoy, que podría realmente detenerlo. Y si esta idea de expansión resuena contigo, vamos a profundizar mucho más en los próximos contenidos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.